que el desarrollo económico de un territorio, sea una localidad, un departamento, una región cualquiera, refiere a un proceso endógeno, esto es, a una idea de acumulación de capital y acumulación de capitales, de capacidades propias de ese territorio, y esto fundado sobre al menos 4 factores claves, que son la innovación, la organización de la producción, las instituciones y las economías de aglomeración. En todo este proceso, la trayectoria histórica significa una dimensión trascendental. Trayectoria histórica que en una medida u otra está siempre muy asociada con lo que es la acumulación de experiencia de los territorios y la acumulación de cultura de esos territorios. Entonces, dentro de esta lógica, dentro de esta conceptualización de un desarrollo territorial como un proceso social e histórico, la interpretación en términos de largo plazo, de mediano y largo plazo, es fundamental. Y en el Instituto hemos estado trabajando en esta línea, hemos insistido con la idea de cuantificar este proceso, aproximándonos a indicadores de medición del esfuerzo productivo de estos territorios, estamos hablando de los 19 departamentos de Uruguay, en el largo plazo, por grandes sectores, donde normalmente nos aproximamos a una idea de valor agregado bruto, o como normalmente lo señalamos son los PIB departamentales, el Producto Interior Bruto de estos departamentos. ¿Hay una placa para ir apreciando esto? Sí, ¿Quieres ir a verla ahora? Podemos ir a verla. Vamos a ir con la primera placa para que nos cuentes un poco de qué se trata. Perfecto, perfecto. Nosotros acá lo que los televidentes ven en el lado izquierdo es un mapa de Uruguay con la caracterización departamental, en el cual lo que hemos hecho es representar la contribución que tienen estos departamentos al PIB global de la economía. La forma de estimar esto, observen que la placa de la izquierda corresponde a 1908. Estamos hablando de un siglo en toda esta evolución. La placa que está a la derecha corresponde al 2008, que es información oficial en este momento. La de 1908 es nuestra estimación y se señala con color verde oscuro aquellos departamentos que más han contribuido al PIB global. Y en esos 100 años de diferencia, ¿cuáles han sido los principales cambios? Hay una permanencia muy importante a señalar, y es que los departamentos que más contribuían al PIB en 1908, le hace Montevideo más o menos representando la mitad de ese valor agregado de la economía, junto a Canelones, Colonia y el litoral noroeste, bueno, siguen siendo relativamente importantes 100 años después, en el 2008, pero hay 2 cambios que son fundamentales. Lo primero es que en 1908 se insinuaba una suerte de una L con los extremos en Montevideo, Colonia y en el litoral norte, que se va a ir afianzando a medida que transcurre el siglo, pero que en los últimos, digamos, 30, 40 años tendería a diluirse. Y en ese proceso, como segundo factor importante, es el ascenso de Maldonado. Maldonado ha sido una de las trayectorias más exitosas en términos de posición relativa dentro de esta evolución. A grandes líneas, la hipótesis que nosotros manejamos es que la economía uruguaya ha transitado por 3 etapas. Una primera etapa de producción por territorios muy concentrada, con Montevideo a la cabeza y 2 polos adicionales, que son Colonia y Salto y Paysandú. Luego habría una suerte de desconcentración de la producción que coincidiría con el proceso de industrialización de los años 40 y de los años 50 de este país. En ese proceso de desconcentración se habría conformado esa suerte de L con una característica muy notoria, que es el rezago persistente del nordeste, la frontera con Brasil, y en los últimos 30-40 años una conformación de un eje este-oeste en Uruguay de desarrollo junto al Río de la Plata, por encima en términos de contribución al PIB regional. Adrián, y contanos qué significa para la población y para esas regiones estos cambios. Bueno, podemos ir a la segunda placa. Perfecto. Que en la segunda placa lo que va a mostrar es algo similar a la primera que mostró Henry, pero acá es en términos per cápita, es decir, la capacidad de generación de riqueza, valor agregado de los departamentos, pero esto medido en términos de población, lo cual permite hacerlos comparables y además permite una medida más aproximada a bienestar. Si bien el PIB per cápita es una medida muy criticable para asumir solamente como bienestar, sí, desde esta óptica es importante visualizar que ese producto que surge, digamos, de una caja negra, donde uno, en la visión más tradicional de la economía, pone trabajo, capital, y de ahí sale ese producto. Este enfoque supone una visión mucho más compleja, donde en realidad ese proceso no ocurre en abstracto, sino que ocurre en un territorio concreto,
donde depende de qué tipo de capital humano estamos hablando, cómo es el capital social, es decir, las relaciones entre los distintos agentes y cómo se pone en juego las inversiones que llegan al territorio. De manera que no todo inversión y no todo fenómeno cuantitativo se refleja en mayor bienestar de la población. Como vemos en ese mapa, mantiene bastantes similitudes con el que presentaba Henry y muestra realmente ese Uruguay que digamos que ya no es una dicotomía Montevideo Interior, sino que es un Montevideo que tiene dos cabezas fuertes en Maldonado y Colonia, con esas trayectorias históricas, desde un Paysandú que tuvo un polo de desarrollo importante, claro, y un litoral que marcó una capacidad que hasta hoy permanece, aunque como decía Henry se ha ido apagando, y una situación estructural del nordeste del país y alguna región centro que cuando uno lo ve en 100 años, pone de relieve que la dimensión territorial importa para estos procesos. Si no estamos hablando de cuestiones coyunturales, sino que estamos hablando de cuestiones estructurales. Que por lo tanto, si uno en las políticas de desarrollo no considera esa dimensión, bueno, va a estar mucho más limitado en los resultados que puede obtener en términos de variables como disminución de pobreza, ingresos, etc. Claro. Adrián, ¿y hay algún departamento en particular que merezca una mención sobre todo este tema? Bueno, un departamento estrella, digamos, en este siglo, como bien decía Henry, es Maldonado, ¿no? Que aparece como uno de los departamentos en un ranking, tanto por PIB global como por PIB per cápita, que está entre los últimos, y que a lo largo de todo el siglo hace realmente una progresión década a década muy importante, y termina siendo, en términos per cápita, depende del año que tomemos, pero junto con Montevideo, los que lideran, ¿no? Y ahí hay varios componentes que hacen esto que yo decía antes, es decir, ahí hay un tema que tiene que ver con las economías de aglomeración urbana, tiene que ver con la proximidad de Montevideo a Maldonado, que de hecho es probablemente la segunda metrópoli que se viene junto con San Carlos, Punta del Este, pero también con factores de capital humano, emprendedurismo, mucho importados de Argentina, y el pertenecer a esa región eje entre Colonia, Montevideo y Maldonado. Es decir, la región noreste, por ejemplo, Artigas, no es solamente Artigas, sino que está dentro de una región que ya tiene sus problemáticas y además, desde el punto de vista de las economías de aglomeración urbana, está muy lejos de los centros importantes. Y a eso si le agregamos problemas de capital humano y capital social, explican un poco cuáles son los desafíos que hay que abordar en esa región, que no son los mismos que para el centro-sur del país. Sí, me imagino lo que puede llegar a pasar también con Río Negro, pensando ya en una proyección de este siglo XXI, ¿no? Con el crecimiento que ha tenido a través de la mayor inversión en la historia de este país, ¿no? Exacto. De las platas de celulosa. Exacto, ahí en Río Negro, cuando vemos el PIB per cápita, por ejemplo, Río Negro aparece entre los principales departamentos. Sin embargo, si uno ve otros indicadores, Río Negro no aparece entre los mejores, con mejor tasa de desempleo, con mejores indicadores en otras dimensiones. Y eso tiene que ver a que una cosa es la generación de riqueza y otra es cómo esa riqueza se capta en el territorio, a través de beneficios en empresas locales que pueden participar de una cadena de valor o a través de remuneraciones a capital humano de alta calificación y que reside en el territorio. Entonces ahí esta es la dimensión de la generación de riqueza que en lo que se viene de trabajo para el Instituto de Economía con Henry vamos a abordar en este 2015-2016, es una vez que llegamos a estos datos, que fue muy trabajoso llegar, es ahondar en los fundamentos que están por detrás y explicar en qué medida esta riqueza que se genera se transforma en más desarrollo, como por ejemplo ha ocurrido en Maldonado, o puede tener algunos problemas de enclave, como en el caso de Río Negro.